este ejemplo de cuantificación de concreto que aplica, y de hecho van a ver los detalles, a elementos de concreto armado y que son evidentemente estructurales y son de cimentación, casi en todo caso, o tienen que ver directamente con la cimentación. Bueno, esto se parece mucho más a la construcción real, ¿sí? De las cosas. He visto tutoriales últimamente en YouTube y lo pintan muy práctico y no está mal, no lo hacen mal, pero los ejemplos en sí constructivos o de edificación son demasiado simples, demasiado, o vamos, poco realistas, no tienen la complejidad de la convergencia de elementos, por ejemplo, como lo que vamos a ver aquí. Convergencia de elementos arquitectónicos, estructurales y, por ejemplo, de cimentación, ¿no? Y en este caso de concreto armado, que vamos a cuantificar específicamente el volumen del concreto. Bueno, entonces, viendo esta primera diapositiva, se entiende, ¿sí? En el corte 1.1 que estamos viendo a la izquierda, se entiende, pero hay cosas que no tanto. Hay que irse familiarizando pues, con los planos ejecutivos, constructivos. Y además este es un caso de un aula del INIFED. Estaba revisando y es un proyecto de 2012, hace 9 años. Bueno, no hace tanto, no está mal. Aunque esto creo que ha cambiado estas cuestiones del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa o Física Educativa. Bueno, pero entonces este es un caso de un aula que se los había comentado ya, se puede o se podía o se puede construir en casi cualquier punto del país. Entonces presenta varias opciones estructurales, presenta 3 alternativas. Sin embargo, cada una de ellas, como esta que estamos revisando, debe incluso adaptarse al caso específico de la edificación, del aula que se va a construir. Entonces, lo primero, me pareció también un poquito confuso al principio, luego analizando, dije, bueno, lo que valdría la pena es establecer ciertas parámetros, ¿sí? En medidas. Entonces, es lo que les voy a presentar aquí. Nos voy a presentar aquí y la idea es que a partir de aquí se analice. No sé, yo necesito revisar el programa completo del curso y ver si nos daría tiempo dedicar otras 2, 3 sesiones del curso a este tema. No lo sé, entonces no quiero decir sí ni no, pero lo que sí quiero proponerte es que a partir de aquí intentes desarrollar los elementos faltantes. ¿Cuáles son los elementos faltantes? Son las traves, básicamente, y la losa, que en este caso es losa, bueno, la de cubierta, que es en 2 aguas y que está construida, se propone construirla en vigueta de bovedilla. También tiene su complejidad. Vamos al punto de los elementos de cimentación de concreto armado para la cuantificación del concreto. Bien, el croquis que vemos a la derecha está basado ya en los parámetros que definí como si fuese ya un plan de edificación real de esta aula, ¿no? En algún sitio. Bueno, entonces, si te fijas en la planta de cimentación, puse por ahí un ojito y es como el punto de vista del el nodo en el que convergen precisamente los ejes 3 y el eje B. Ejes 3 y B. Bueno, este caso solo se presenta, o sea, este nodo específico solo está, bueno, con las mismas características exactas solo una vez, pero es muy parecido, o sería muy parecido al del nodo del eje 3 en convergencia con el eje A. Hay una pequeña variación ahí de las dimensiones de la zapata. Bueno, pero sí es muy parecido y es a fin de cuentas el nodo más complejo, al menos desde mi punto de vista, más complejo constructiva, estructuralmente hablando. Y también para efectos de cuantificación. Entonces vamos a quitar esta planta de cimentación y vamos a entrar más de lleno al tema. Establecí
como nivel 0, justo por debajo de la cadena. Voy a usar el cursor justo por debajo de la cadena de desplante. Es una cadena de 14 por 30 centímetros, obviamente. En la base está el nivel 00, es el que establecí. ¿Para qué? Para manejar medidas específicas en el resto del análisis, ¿sí? En lo demás del análisis. Bueno, este mismo nivel 0 lo marqué aquí en el isométrico, a la derecha, en ese vértice. Está justo por debajo, ¿sí? En la cara inferior de la cadena de desplante. Pero coincide, y me vuelvo al corte 1.1, ¿sí? Coincide con la parte superior, ya observando más a detalle el dibujo, la parte superior del dado, ¿sí? El dado está perfilado como voy marcando aquí. Entonces había que establecer, cosa que hice, lo vamos a ver en un momento más, había que establecer una altura específica para ese dado. En continuidad mecánica, estructural y constructiva con el dado, aquí lo remarco, hay este escaloncito, por llamarlo de una manera, y es que cambian las dimensiones, porque aquí arranca propiamente la columna, ¿sí? O arrancan las columnas, porque son iguales todas. Bueno, ¿qué más hay que ver aquí? Entonces, no marqué esta medida que voy a dar, pero aquí del punto de este vértice al superior, aquí hay 17 centímetros. Entonces 17 más 53 son 70, y 70 más los 80 que hay en esta contratrave, que es la CT1, te acordarás, CT1 contratrave 1, que es parte de la zapata. Entonces en total nos dan 1,50 de altura. 1,50 lo marqué aquí, ¿sí? Va desde la base de la zapata hasta justo la parte inferior o la cara inferior del firme. Y eso está, el firme, la cara inferior del firme está a 17 centímetros por encima de la cara inferior de la cadena de desplante. Bueno, todo esto no estamos, seamos totalmente abiertos, o sea, y francos, no estamos familiarizados con estas cuestiones constructivas. Lo digo en un afán total de crítica constructiva. Las materias que solemos tener de construcción pues son de poco tiempo para muchos temas, muy ambiciosas, y los detalles que se pueden ver son pocos. Hacemos visitas a obra y es siempre formativo, siempre valioso y muy interesante, pero creo, yo no recuerdo de veras visitas en las que se nos explique, por ejemplo, las cuestiones de estimaciones de obra, cuantificaciones, números generadores. Probablemente tienes suerte, probablemente, y has estado en visitas en las que alguien que sabe de esto lo explica. Bueno, el otro punto que marco aquí sobre el nivel 0, es el nivel 25 o punto 25, hablando en metros, y es justo la parte ya, el piso en sí, ¿sí? El piso ya colocado. Entonces, esta placa que estamos viendo aquí es firme, el firme y el piso. Ok. Bueno, elementos, la dala de desplante en este isométrico está aquí señalada. Representé con estas varillas, ¿sí? El armado de la misma. Entonces, la dala o cadena de desplante que estoy aquí señalando corresponde al armado que estamos viendo aquí en el corte 1.1. El zoclo que está por encima y que probablemente, es muy probable que sea el mismo elemento, necesitamos revisar más adelante las especificaciones del concreto, ¿sí? La resistencia y alguna otra característica. Bien, es para ubicarnos. Ahora, la contratrave 1, pues es, aquí la estoy señalando, esta es la contratrave 1, ¿sí? Esto es en sí la zapata, todo esta pata, por llamarle de uno, o esta plataforma, todo es la zapata. En la zapata está integrada la contratrave 1. Ok. Aquí estamos viendo el mismo corte, o la misma sección de la zapata completa, la contratrave 1 y en sí la zapata como tal. Bueno, aquí está el dado, ¿sí? En isométrico. Y en el dado, o en los dados, coincide, en su mayoría en el dado, pero también coincide
Bueno, mejor lo voy a explicar aquí. Aquí viene la contratrave 2. ¿Sí? Me voy a ir a la diapositiva anterior. No debía cambiar, era aquí. Bueno, aquí está, ya me pasé. La contratrave 2, ¿sí? Si te fijas, llega, o sea, se conecta con el dado y con la columna que están aquí. Pues no se alcanza a ver tanto detalle, pero se adivina que es en este mismo nodo, en este mismo punto. Bueno, vamos a donde estábamos. Déjenme centrar esto un poquito más. Ok, entonces estábamos explicando los elementos. La zapata, ¿sí? Que está integrada por la zapata en sí más la contratrave 1. Esa es continua y así la vamos a cuantificar. Continua, vamos, toda la longitud que tiene la zapata, toda la longitud en esta edificación. Ahora, eso la zapata, pero la contratrave 1, voy a explicarles un poquito adelante cómo está cuantificada. Ahora, ¿en qué debemos poner mucha atención? En que donde convergen elementos estructurales o constructivos, hay que evitar repetir precisamente eso, la cuantificación. No hay que cuantificar dos veces el punto exacto en donde coinciden el dado, por ejemplo, a través del cual se puede decir, a través del dado pasa la contratrave 1, y además el dado se empotra, digamos, es parte también de la zapata. Entonces, el dado, la contratrave 1, la zapata, incluso la cadena de desplante o dala de desplante, todas están integrados estructuralmente, en volumen también. Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes en los que hay que poner atención. Bueno, vamos, estoy viendo si se me olvida algo. El firme entonces y el piso es la parte más alta en este isométrico. Y vamos a dar, yo creo que marcha ya de una forma más simple, elemento por elemento. Bueno, entonces aquí se ve clarísimo, ¿sí? Elementos, zapata, ¿sí? Integrada también por la contratrave 1. El dado, clarísimo, es un poco más ancho que la columna está encima. Acá continúa la CT1, la contratrave. Acá continúa la zapata. Aquí está el eje 3 y aquí está el eje B. Ok. Ahí va el primer elemento con el que vamos a generar ya la suma de volúmenes. Entonces, aquí, luego que lo estuve revisando, dije, bueno, puedo crear un poquito de confusión con los colores, pero a fin de cuentas marqué toda la base, ¿sí? En rojo de lo que es la zapata. Entonces, si te fijas, está incluida la parte inferior de la contratrave 1, digamos, este cuadro. Y de hecho es 20 por 20, ¿sí? Porque lo estamos viendo en dos dimensiones, pero lo explico también acá. Tomé toda la zapata como tal, ¿sí? Es decir, los dos pies, ¿sí? O los dos laterales de la zapata y la parte central, o sea, la parte o el volumen de concreto que coincide con la contratrave 1. Ok, entonces tenemos conocida la base de la zapata, si te acuerdas, por ahí viene la tabla en el plano correspondiente, que es ¿qué plano era? Era el E1, el estructural 1, sí. Ahí viene una tabla de zapatas y el ancho de esa zapata es 1,40, pero le estoy descontando los 20 centrales, no porque los vaya a asignar luego a la contratrave, sino porque aquí hay una variación, aquí señalo, ¿sí? ¿Te acuerdas que había altura mayor, H mayúscula, y altura menor, H minúscula? ¿Sí? La menor eran 15 centímetros, la mayor 20. Bueno, promedio 17,5. Lo vamos a tomar ahorita. Creo que aquí no hay duda. Ah, y la longitud de este elemento que estoy aquí calculando, este volumen entonces es la suma de estos tres elementos, que es repetitivo, ¿sí? Los laterales y el punto central, ¿sí? O la convergencia central. Ese volumen, o lo que es a fin de cuentas más sencillo decir, esta área, se multiplica por la longitud total de la cimentación, de la zapata corrida. Entonces, vamos a ver este
punto ya lo tenemos por aquí, ya lo tengo por aquí. Fíjate, el ancho de la zapata, bueno, aquí cómo lo organicé. Expresión, bueno, puse primero referencia, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿Sale? Luego, manejé la expresión numérica o ancho por largo por alto, que en este caso aplica para todos los elementos porque estamos hablando de volumen. Entonces, el subtotal aquí, pues ya adivinamos, ya es lógico pensar que es el ancho por largo por alto. Pero manejé expresión numérica porque desglosé de una manera que voy a explicar en un momento en los casos del dado o de los dados y las columnas. Bueno, entonces la zapata, ¿cómo lo manejé? ¿Sí? ¿Esto es por fuerza así? No, o sea, cada quien se organiza de la manera que le parezca más conveniente. Yo organicé de esta forma, evidentemente también con el interés de que sea didáctico en lo posible. Entonces, el ancho de la zapata. ¿Qué hice? ¿Sí? Fíjate, 1.2 metros. 1.2 es el metro con 40 que marca la tabla en el plano E1, en el estructural, menos los 20 de este volumen central, en donde converge también con la contratrave. ¿Por qué manejé separados? O sea, estos dos que son iguales, espejeados, digamos, porque el largo, si te fijas, es el total. ¿Sí? Mira, vamos a revisar de todos modos el largo. ¿Qué dice el largo? Vamos a ver aquí, dice 2 veces, perdón, no 2 veces, es 2, o sea, 2 metros, porque aquí está señalado, lo vemos en la planta de cimentación, aquí está 1 metro, el extremo, y otro metro el otro extremo, son 2 metros, más 3.24, que es cada tramo aquí, multiplicado por 4. ¿Sí? Como son distancias a ejes, se suma en total, porque es la longitud total de este elemento constructivo. Entonces el ancho ya vimos de dónde viene, el largo también, que está aquí señalado en la planta de cimentación, y el alto, por eso lo separé, de la parte en donde converge con la contratrave, porque el alto en este caso es de punto 1750, o sea, 17 centímetros y medio. Este es el subtotal en volumen de concreto que llevamos. Luego, nos vamos a ir a la, ya cerré nos vamos a ir a la contratrave. ¿Sí? La contratrave la dividí, y así le llamé, la parte inferior, contratrave 1 inferior y contratrave 1 superior. Solo para organizar. Entonces, en ambos casos, el ancho es 20 centímetros, porque ese es el grueso, es el ancho, obviamente, precisamente, de la contratrave. El largo, en el caso de la parte inferior, lo tomé como continuo. ¿Sí? Es decir, el total de la longitud, igual que hice con las otras partes de la zapata. Pero para la parte superior tomé 12.96 y no 14.96 metros. ¿Por qué? Vamos a revisar. ¿Sí? Bueno, para no brincarme, ¿sí? La parte inferior fueron ancho 0.2 por largo 14.96, que es igual que el largo de la totalidad de la zapata, y el alto también 20 centímetros. Sumando, ¿sí? 0.59, casi 0.6 metros cúbicos. Ahora, esa es la parte pequeñita, es ese cuadrito de convergencia. Ahora, estoy revisando si no me faltó algo de explicar. Ahí vamos bien, sí. Ok. La parte superior. ¿Sí? La parte superior. Sí. El ancho sigue siendo 0.2. El largo es menor. Ahorita revisamos por qué. Y el alto es la diferencia. Es decir, el total, que son 80 centímetros de peralte. Aquí lo estoy marcando. De la contratrave. Menos los dos que ya conté en la parte inferior. ¿Sí? Estos son 20 centímetros. Por tanto, aquí hay 60. 60 por 20 centímetros. Ancho 0.2, alto 0.6. ¿Por qué largo 12.96? Bien, pues lo voy a explicar aquí. Déjenme ver cuál diapositiva seguía. A ver si se veía mejor allá. Y sí, totalmente. Sí, de hecho aquí está mejor, está más claro explicar aquí la contratrave. Bueno, entonces nuevamente,
La contratrave, la parte inferior, donde converge con la plataforma en sí, con la zapata, es ancho 20 centímetros, el largo es el total, ¿sí? El total de esa zapata corrida, y el alto son 0.2, ¿sí? Lo vemos aquí porque esto es cuadrado y lo tomo de extremo a extremo de la cimentación, es continuo. Pero en el caso de la parte que tomo superior, que es este, aquí los marco, mira. La inferior es este, y todo lo largo de la zapata. Y la superior le hago el descuento, o le quito, ¿sí? Le quito el ancho de las columnas 5 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los ejes del 1 al 5. En cada convergencia con eje le quito 40 centímetros de ancho, ¿sí? Que es el dado, el dado, que era lo que estaba descontando. Bueno, y yo creo que con esto vamos a arrancar. Voy a repetir esta explicación. Primero quiero ver el gráfico, ¿sí? A ver, la parte superior de la contratrave 1, ¿sí? No la tomo continua porque después en los dados voy a calcular el volumen de concreto, también es el mismo concreto. Entonces, aquí viene un tramo, cortan el paño de un lado del dado y en el otro paño, en el otro lado, continúa. Luego llega otra vez a un dado, corta y continúa. Entonces es la longitud total, ¿sí? Y le quito 1, 2, 3, 4, 5 veces el ancho de las columnas. ¿De cuánto es el ancho de las columnas? Y es de hecho el ancho de los dados. Aquí estoy viendo, es donde tenía ahorita duda, son 55 centímetros. Entonces necesito revisar que esté bien hecho eso. Y ahí tengo un error, pero aquí lo corregimos, ¿sale? Aquí puse C4, ¿por qué? Porque es la longitud total, 14.96, menos 5 veces el ancho de la columna, el ancho, perdón, del dado. Entonces son 55, déjenme ver si lo estoy haciendo bien, sí, son 45, son 55. Es que tengo duda porque no era... Ah, sí, ya. Y estoy cayendo en cuenta del error que estoy explicando aquí. Lo que estamos viendo aquí en el corte 1 nos muestra el lado largo del dado. Yo estoy descontando 5 veces el lado corto del dado. Y el lado corto del dado sí son 40. Entonces, a fin de cuentas, estaba bien, ¿sí? Es 0.4 metros por 5 veces, ¿sale? Eso estaba bien. Bueno, entonces tengo bien este subtotal también, 1.52 metros cúbicos de concreto. Ahora, ¿cómo está calculado aquí el dado? Vámonos a la siguiente. El dado lo puse aquí en morado para que llame la atención. Vamos a ver. Hay 5 veces el mismo dado. 1, 2, 3, 4, 5. La convergencia de los ejes 1, 2, 3, 4 y 5 con el eje D. Entonces, ¿cómo saqué la altura del dado? Le desconté, ¿sí? Vamos a ver la fórmula para acordarme, ¿sí? El dado le puse 0.4 el ancho, ¿sí? Que es lo que desconté en la revisión del punto anterior. El largo 0.55, está bien. Y el alto 1.13 metros. ¿De dónde sale 1.13? Ah, bueno, pues el 1.13 sale del 1.5 de profundidad, ¿sí? O sea, la parte inferior de la zapata, recordamos, está a 1.5. Ok, ya habíamos dicho, este tramito aquí de la cadena de desplante son 17 centímetros. Entonces, 1.5 menos 1.33, perdón, 1.5 menos 0.17 nos queda 1.33. Ahora, a esa altura del dado le voy a descontar el volumen que ya calculé de toda la zapata a lo largo. Lo voy a tomar como 20 centímetros. Entonces a 1.33 le descuento 20 y nos queda 1.13. Aquí lo tengo. Ahora, si somos muy detallistas y muy perfeccionistas, aquí queda una rebanadita o un triangulito no calculado de volumen de concreto, ¿sí? Ese ya para no entrar a ese detalle, me lo brinco, no le doy importancia y lo decido absorber
en el 3% de desperdicio que voy a considerar para todo el volumen del concreto que calcule. Bueno, entonces, el ancho, largo y alto, aquí, ¿qué hice? Bueno, aquí pongo precisamente ancho por largo, por alto, puse aquí la expresión y aquí está la suma. Solo ese tramo es 1.24 metros cúbicos, lo que suman los dados, los 5 dados de la estructura. Ok. Y por último, la columna. La columna es el ancho 0.3. Déjenme ver si lo tengo aquí explicado en el gráfico, creo que sí. Ok, aquí está la columna, ¿sale? Y abrimos este cuadro de datos. ¿Cómo está la columna? La columna tiene de ancho, no me traje el detalle del plano, pero lo revisé, estoy ahí seguro. El ancho de la columna es 30 centímetros, el largo es 0.45, por tanto ancho y largo lo tenemos. El alto, ¿de dónde lo saco? Ahí va el alto. Y ya tengo duda porque no me da aquí. A ver, tal vez lo hice y luego creo que corregí y lo corregí mal. A ver, voy a tomar, ¿sí? El alto de la columna lo voy a tomar a partir de que termina evidentemente el dado. Entonces estamos ahí hablando del nivel 0, 0. Entonces por eso sumo aquí. Y aquí vemos la expresión 0.25 más, aquí está, 0.25. Acá 0, 0.25 lo sumo, más 250 metros, más 0.53. 0.25 más 250 más 0.53 menos 2, 308. Entonces aquí me equivoqué, aquí hago la corrección. 3.08. Ok. Y ahí tenemos los datos para calcular el volumen. ¿Cuál es? B8 por C8, que son 0.3 por 0.45, luego por 3.08. ¿Por qué agregué este? Porque al final multiplico por 5 las piezas y tenemos 2 metros con 0,7. El volumen de concreto hasta aquí, hasta lo que llevo calculado en esta parte del ejercicio, son 8.61 metros cúbicos. Habría que agregarle, pero lo vamos a hacer al final, el 3%. Corto aquí, envío esto en un rato, o probablemente ya mañana, y lo revisamos porque hay que entenderlo a las claras, a cada detalle en el aula, ¿sale? Bueno, en el aula virtual. Gracias.